Vamos a empezar De hecho, podríamos hacer el círculo más grande. a ver el mediastino. Entonces, el mediastino es el espacio que existe entre las dos cavidades pleuropulmonares. Esta parte de aquí es la cavidad pleuropulmonar. Si yo quitara el parénquima del pulmón, iba a quedar un espacio donde va a ir el pulmón, que se llama la cavidad pleuropulmonar. Entonces, el espacio que existe entre estas dos cavidades pleuropulmonares le vamos a llamar el mediastino. El mediastino está delimitado por la parte anterior, la parte posterior, la parte superior, la parte inferior y por las partes laterales. Si empezamos a ver por la parte lateral, pues va a estar delimitada por esta pleura, que es la pleura mediastínica. Por la parte anterior va a estar delimitada por este hueso, que es el esternón. Por la parte posterior va a estar delimitada por la columna vertebral, principalmente las vértebras torácicas. Por la parte superior va a estar delimitada por esta apertura, que es la apertura torácica superior. Y por la parte inferior tenemos un gran músculo acá, que va a separar la cavidad torácica de la cavidad abdominal, que se llama el diafragma. Entonces, por la parte inferior está delimitado hasta el diafragma. Y esos son los límites que tiene el mediastino, tanto en su cara anterior, posterior, lateral, superior e inferior. ¿Sí? Vamos a ver que este mediastino lo podemos dividir en dos, que es el mediastino superior y el mediastino inferior. ¿Cómo yo sé que es el mediastino superior y cómo yo sé que es el mediastino inferior? Porque voy a trazar una línea imaginaria que va del ángulo de Luis o el ángulo external, ¿se acuerdan? El ángulo de Luis o el ángulo external. Una línea imaginaria que vaya hacia el disco intervertebral de T4 y T5. Esa línea imaginaria que va desde el ángulo de Luis o el ángulo external hasta T4 y T5, su disco intervertebral, todo lo que se encuentre por arriba de esa línea imaginaria va a ser mediastino superior, todo lo que se encuentre por esa línea imaginaria va a ser el mediastino inferior. A su vez, el mediastino inferior se va a dividir en tres: anterior, medio y posterior. Si vemos en esta parte de acá, quien me va a dividir al mediastino es este gran órgano, que se llama el corazón. El corazón va a estar entonces en el mediastino inferior. El corazón está cubierto por una capa fibrosa que se llama pericardio. Todo lo que esté por delante del pericardio y del corazón va a ser mediastino anterior. Todo lo que esté por la parte posterior va a ser mediastino posterior, y entonces el corazón va a estar en el mediastino medio. Entonces ahora hemos aprendido la ubicación del corazón. ¿Dónde se localiza el corazón? ¿Sí? En el mediastino inferior medio. Recuerden que el mediastino se divide en tres: el inferior, anterior, medio y posterior. ¿Quién me lo divide? El corazón. Entonces, el corazón se localiza en el mediastino inferior medio. Okay. Una vez que vimos esto, podemos observar que podemos tener varias estructuras en esos mediastinos. Si hiciéramos un dibujo de un gran órgano que tenemos en la parte central, que se llama tráquea. Recuerden que la tráquea es un tubo que se va a originar por abajo del cartílago cricoides, y que el cartílago cricoides, que es este que está acá, se encuentra más o menos a la altura de C6. ¿Sí? Por abajo de este cartílago cricoides inicia la tráquea. La tráquea es un tubo que está compuesto por cartílagos en forma de C o en forma de herradura, que dicen que son entre 16 y 20 cartílagos. En el adulto mide aproximadamente unos 10 centímetros. Si se dan cuenta, esta tiene una porción cervical. ¿Sí? El cartílago cricoides está a la altura de C6. Quiere decir que aquí tengo C7 y todo lo que abarca C7 le voy a llamar, ¿sí?, la tráquea cervical. Y después ya entra la apertura torácica superior y entonces ya se convierte en mediastínica. Entonces el primer órgano que voy a tener en el mediastino superior va a ser la tráquea en su porción torácica. ¿Sí? Acuérdense que también tiene una porción cervical. ¿Sí? La tráquea posteriormente se divide en dos conductos que se llaman los bronquios,
que estos son los bronquios primarios y estos son los bronquios primarios también, de un derecho y un izquierdo. En la bifurcación de estos dos conductos, a la bifurcación de estos dos conductos se llama la carina. Entonces, la línea imaginaria que trazábamos, ¿se acuerdan? Que va, sí, del ángulo de Luis o ángulo external hasta el disco intervertebral de T4 y T5, pasa por la carina. Por acá va a pasar. Entonces la carina también es una división. Si ustedes se dan cuenta en este modelo, si yo quito esto, aquí voy a ver la carina, que es la división, ¿sí?, de la tráquea y los bronquios. Quiere decir que todo lo que esté por arriba de esta carina va a ser mediastino superior y todo lo que esté por abajo de esta carina va a ser mediastino inferior. Entonces ya vimos el primer órgano que tenemos, que es la tráquea. Si empezamos a ver por la parte anterior, vamos a ver que tenemos el esternón, tenemos la tráquea, ¿sí?, y tenemos la columna vertebral. Por la parte anterior, pegada aquí al esternón, en la etapa de niños y hasta adolescentes, tenemos un órgano ahí que se llama el timo. Entonces el timo también se va a localizar en el mediastino superior, a veces abarca un poquito del mediastino, también del mediastino inferior. Si ahora voy más hacia acá, voy a encontrar dos grandes vasos venosos. Primero voy a localizar, ¿sí?, la vena yugular interna del lado izquierdo, y por este lado voy a encontrar, ¿sí?, la vena subclavia izquierda. Estas dos se van a unir y me van a formar un gran tronco que se llama la vena brachiocefálica, ¿sí? Esa es la del lado izquierdo. Del lado derecho, ¿sí?, por atrás de la tráquea voy a encontrar lo mismo, la vena yugular interna, pero ahora del lado derecho, y ahora la arteria, ¿sí?, subclavia del lado derecho, y se van a unir las dos y me van a formar la vena brachiocefálica del lado derecho. Y recuerden que la unión de estas dos venas brachiocefálicas me van a formar la vena cava superior. Entonces, si lo vemos aquí en el modelo, sí, vean aquí qué bonito se ve. Tengo la vena yugular interna del lado derecho, la vena yugular interna del lado izquierdo, la subclavia del lado izquierdo, y vean cómo se unen las dos y forman que es la vena brachiocefálica del lado izquierdo. Vean cómo pasa por delante de la tráquea, ¿sí? Y aquí tenemos la vena yugular interna del lado derecho y la subclavia del lado derecho, que se unen para formar, ¿sí?, la vena brachiocefálica del lado derecho, y después se unen las dos y me van a formar esta, que es la vena cava superior. Así que si les preguntan en el examen, díganme quién forma la vena cava superior. Es la vena brachiocefálica derecha y la vena brachiocefálica izquierda. ¿Quién forma las venas brachiocefálicas? La yugular interna y la subclavia de cada lado, derecha e izquierda. Entonces ya vimos que en el mediastino, ¿sí?, superior, de anterior a posterior, primero voy a encontrar el timo en los niños y en los adolescentes. Después voy a encontrar la vena yugular interna del lado izquierdo, la subclavia, y después voy a encontrar la vena brachiocefálica. Después estaría aquí la tráquea, y después tendré yo ahora, más posteriormente, la vena yugular interna del lado derecho, ¿sí?, la subclavia del lado derecho y la vena brachiocefálica del lado derecho. Son algunos vasos que vamos a localizar ahí, pero también vamos a localizar, ¿sí?, algunas arterias. Si se dan cuenta, aquí del corazón nace una gran arteria, que es la aorta, y esta es la aorta ascendente, y después la aorta ascendente da un giro que se llama el callado de la aorta. Y este callado de la aorta, si se dan cuenta por acá, ¿sí?, se sube sobre el bronquio del lado izquierdo. Aquí está el bronquio del lado izquierdo, sube el callado de la aorta.
quiere decir que el callado de la aorta también se localiza en el mediastino superior. Y de este callado de la aorta, si ustedes ven, van a salir tres grandes ramas, ¿sí? Vamos a empezar del lado derecho al lado izquierdo. La primera rama del callado de la aorta del lado izquierdo se llama el tronco brachiocefálico. Esta se llama la carótida común del lado izquierdo y la subclavia del lado izquierdo. Entonces, si yo pusiera mi corazón en mi mediastino, voy a ver esto, donde el callado de la aorta va a estar en el mediastino superior y van a estar estos troncos, que si yo lo veo aquí en el modelo, vean que aquí está el callado de la aorta, ¿sí? Y aquí sale el primer tronco. ¿Cómo se llama este? El tronco brachiocefálico. Esta es la carótida común del lado izquierdo y esta es la subclavia del lado izquierdo. El tronco brachiocefálico se va hacia el lado derecho y ahí me va a formar dos arterias, que va a ser la carótida común del lado derecho y la subclavia del lado derecho. Quiere decir que la del lado derecho no es una rama directa de la aorta, sino es una rama del tronco brachiocefálico, que a su vez este sí viene del callado de la aorta. Entonces, del lado derecho, para formarse la carótida común del lado derecho, viene del tronco brachiocefálico. Para formar la subclavia del lado derecho, viene del tronco brachiocefálico. Por eso es que después ustedes, cuando van a checar la presión, siempre lo hacemos del lado izquierdo, porque después la subclavia se convierte en la axilar, la humeral, la radial y la cubital. Y lo que checamos la presión, pues es en esas arterias. Y como son directas de la aorta, entonces se supone que la presión es más eficaz. Que de este lado tiene que viajar más, porque tiene que pasar primero por el tronco brachiocefálico y ya después llega al callado de la aorta. Entonces ya vimos también los vasos arteriales, que vamos a tener la carótida común, ¿sí?, del lado izquierdo, la subclavia, el tronco brachiocefálico, la carótida común del lado derecho y la subclavia del lado derecho. Entonces esos son los grandes vasos que vamos a localizar en este mediastino. Si se dan cuenta, aquí también pasan unos nervios, ¿sí? Y son principalmente dos nervios que pasan por esta parte. Uno es el vago, que va a ir hasta la parte inferior y se va a ir a inervar a todo en la cavidad abdominal, y el otro son los nervios frénicos, que esos solamente van a ir a inervar al diafragma, ¿sí? Entonces estos nervios frénicos y este vago van a pertenecer tanto al mediastino superior como al mediastino inferior, ¿sí? Si se dan cuenta, por ejemplo, estos pasan por acá atrás, entonces van a estar por el mediastino posterior. Hay un gran tubo que pasa por atrás de la tráquea que se llama el esófago. Entonces el esófago pertenece en la parte al mediastino superior, pero también vean, es este el esófago, pertenece también al mediastino inferior, principalmente por la parte del mediastino inferior posterior. Por ahí va a pasar también el esófago, ¿sí? Y quien realmente ocupa toda la cavidad del mediastino inferior, pues es este gran órgano que se llama el corazón.